Vamos a trabajar con la fotorresistencia, que no es otra cosa sino una resistencia cuyo valor cambia de acuerdo a la intensidad luminosa. La fotorresistencia tiene muchos símbolos. Este es uno de los símbolos que aparecen en el simulador Fritzing. Bueno, Fritzing no es un simulador, es simplemente un visualizador de circuitos. Es decir, no hace simulaciones, pero sirve pues para visualizar la conexión entre circuitos. Una fotocelda es un dispositivo que tiene dos terminales como cualquier resistencia, y ese valor de resistencia en ohmios cambia de acuerdo a la intensidad luminosa a la que esté sometida. No hay un valor estándar para las fotorresistencias, ya que la intensidad luminosa puede cambiar. Incluso comercialmente le venden a uno fotorresistencias, y cuando uno compara los valores ante lo que sería una luz similar, una intensidad luminosa igual, sin embargo registran valores diferentes. Entonces, lo que vamos a ver es una serie de pruebas para poder trabajar con los circuitos y poder calibrarlo en los diferentes circuitos de operación. Bueno, entonces la fotocelda, dos terminales. Su apariencia física es esta. Aquí ustedes pueden ver una típica fotocelda. Más o menos tiene el tamaño de un botón, es pequeña. Entonces, cuando nosotros estemos viendo una fotocelda, esta por ejemplo, simplemente tratémosla como cualquier resistencia. Simplemente que su valor va a estar cambiando de acuerdo a la intensidad luminosa. Entonces, una vez que ustedes consigan la fotocelda, vamos a hacer el experimento de cómo cambia la luz, cómo varía la luz cómo varía la resistencia de acuerdo a la intensidad luminosa. Básicamente una fotocelda o fotorresistencia la vamos a utilizar como un dispositivo detector, precisamente aprovechando el hecho de que cambia su valor de resistencia en dos situaciones. Una situación con plena iluminación y otra situación con completa oscuridad, de ser posible, ¿no? El circuito que tenemos que hacer es el siguiente. Entonces aquí está la fotorresistencia. Luego buscamos una resistencia normal, un resistor. Ahora, esa resistencia, el valor depende de los valores que nosotros midamos. A ver, dos condiciones que yo sugiero para hacer la medición de la fotorresistencia es que la coloquemos dentro de un tubo, dentro de un cilindro, puede ser un tubo, de tal forma que ese cilindro solamente en uno de los extremos esté la fotocelda y en el otro extremo pueda dirigirse un haz de luz. Entonces, la situación es que si no hay luz, la fotocelda queda completamente a oscuras. Si hay luz, entonces la fotocelda queda plenamente iluminada. Vamos a tratar de determinar precisamente los valores máximo y mínimo de resistencia y escogemos la resistencia que se va a conectar. Entonces el circuito a realizar sería el siguiente. Entonces vamos a tomar aquí la resistencia, esta también. Vamos a hacer básicamente un circuito serie. Hay dos formas de colocarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí giremos esto de esta forma. Entonces, unimos esta. Vamos aquí a tierra. Entonces se ve la conexión. Le conectamos una fuente. A ver, una fuente de voltaje. Bueno, aquí tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios. Recuerden que nosotros vamos a trabajar de pronto con una fuente de 9 voltios porque estamos hablando de una batería, ¿no? Una batería cuadrada. Listo, vamos a ver. Bueno, entonces recuerden que este símbolo de conexión a tierra quiere decir que estos dos terminales van al negativo. Es decir, obviamente lo que está unido acá va unido al negativo de la batería, ¿no? Hacemos este circuito y entonces tomamos el multímetro y hacemos la medición de voltaje. Entonces aplicamos aquí y hacemos la medición de voltaje. El valor que le vamos a dar a la fotorresistencia depende de qué resistencia presenta. Entonces, antes de hacer el montaje de este circuito, primero tenemos que hacer una simulación que nos permita, tenemos que hacer una prueba en físico, en vivo, para poder trabajar. Entonces, simplemente la prueba que vamos a hacer consiste en
vamos a insertar, por ejemplo, aquí la fotocelda. Luego, con el multímetro digital, vamos a buscar el multímetro. Bueno, en este caso el multímetro que muestra el simulador Tinkercad es muy básico, ¿no? Tiene simplemente, yo escojo acá cuál medición voy a hacer. En este caso necesito medir resistencia. Entonces conecto las terminales de este multímetro. No importa la polaridad. Como tal, pues polaridad no existe. Vamos así. Es decir, una resistencia no tiene polaridad. Entonces este es negro. Y vamos a conectar este aquí. Dejémoslo rojo. Pero eso no quiere decir que haya polaridad en la resistencia. Entonces estamos midiendo resistencia y simplemente lo que hacemos es, si podemos, tomamos por ejemplo la pantalla de un celular o la linterna de un celular, iluminamos plenamente la resistencia y hacemos la medición. Entonces tomamos la medida. Aquí por ejemplo por defecto lo sitúo en 180 kiloohmios. La variación de luz, pues la fuente luminosa aquí no tenemos cómo simularla. Lo que nosotros hacemos en la realidad es tomar una fuente luminosa como la linterna de un celular, iluminar plenamente la superficie y miramos a ver qué valor registramos. Al valor que registremos lo vamos a llamar R mínimo, es decir, resistencia mínima. Esa resistencia mínima es el valor que va a registrar cuando la fotocelda, fotorresistencia, está plenamente iluminada. Ahora, luego cambiamos la situación, tomamos algo así como un tubo, una caja de cartón, algo que bloquee la luz completamente, que deje a oscuras la fotocelda. Si ustedes tapan con el dedo, por ejemplo, el cuerpo humano emite radiación infrarroja por el calor. Entonces esa radiación infrarroja va a hacer que exista cierta cantidad de luz, luego no estaríamos midiendo la mínima iluminación. Entonces ustedes buscan cualquier elemento que no sea cálido, por ejemplo un cartón, una tapa, algo que bloquee la luz, un trapo, y tomamos la medida de resistencia. Esa medida la vamos a llamar R máxima o R max, y esa resistencia corresponde a la resistencia cuando no hay iluminación. Ustedes se darán cuenta que entre más iluminación, menor es la resistencia, pero se trata de determinar los dos valores extremos, cuando hay plena iluminación y cuando tapamos totalmente la fotorresistencia, cuando le bloqueamos completamente la luz. Bueno, una vez que hagamos esa prueba, entonces en el circuito, el valor que está aquí, esta resistencia, va a estar justamente como el valor promedio de esas dos resistencias. Entonces, si por ejemplo, la resistencia nos dio que cuando está totalmente tapada es 180 kiloohmios y cuando está destapada es de 1 kiloohmio, pues sacamos un promedio. La suma de 180 kiloohmios y 1 kiloohmio son 181 kiloohmios, lo que nos da 90.5 kiloohmios. Buscamos un valor comercial lo más cercano posible, que podría ser perfectamente un valor comercial, por ejemplo, hablemos, valores comerciales a ese rango serían, yo creo que están alrededor de 810. Vamos a ver. Bueno, voy a buscar a ver cuál es el valor comercial más cercano que se puede trabajar a ese. El valor comercial más cercano por exceso es el de 100 kiloohmios, entonces podríamos colocar una resistencia de 100 kiloohmios aquí. Entonces, que este resistor valga 100 kiloohmios. Entonces voy a hacer de una vez a cambiar el valor a 100 kiloohmios. Entonces, 100 kiloohmios. Nuestra fotocelda, la batería. Una batería que en este caso tendría, voy a ponerle 9 voltios. Bueno, ahí está, 9 voltios. Esta batería que va a representar la pila cuadrada, entonces es con la que voy a hacer la prueba. A ver, ¿en qué consiste la prueba? Bueno, hacemos este montaje, ¿no? Lo que estamos haciendo acá. Entonces, esta resistencia, como les dije, es el valor promedio entre el máximo y el mínimo que ofrece la fotocelda en condiciones de plena iluminación y oscuridad total. Bueno, entonces, basado en eso, lo que vamos a hacer es conectamos el circuito y luego con el multímetro conectamos aquí, ¿no? ¿Cuál sería? Colocamos el multímetro para medir el voltaje.
Entonces lo que estamos haciendo es que cuando colocamos dos resistencias en serie, en una de esas resistencias se va a ver un voltaje y el voltaje varía en dependencia de cuál es la proporción o la relación en los valores de resistencia. Entre más grande es una resistencia, mayor es el voltaje que hay entre sus terminales. Entre menor es la iluminación, entre menor es la resistencia, perdón, menor es el valor del voltaje que registran sus terminales. Entonces vamos a hacer eso, hacer el montaje acá. Entonces, en este caso, vamos a completar aquí el circuito. Bueno, entonces vuelvo en un instante. Bueno, ya estamos nuevamente aquí. Ya pueden ver ustedes cuál es el circuito. En este caso, este montaje que está acá. Lo único que le falta es conectar el circuito a la fuente de alimentación. Entonces, este terminal, entonces recuerden que representa la resistencia de 100K que está aquí. Esta resistencia de 100K. Su terminal superior va conectado al positivo de la batería, a los 9 voltios. Su terminal inferior va conectado a la terminal superior de la fotorresistencia y la terminal restante de la fotorresistencia va conectada a tierra o al negativo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la simulación. Entonces, conectamos esta terminal a positivo, rojo por ser positivo, y esta de acá la vamos a conectar al negativo. Vámonos por este lado, así. Negro, porque va a negativo. Listo, ahí está. Entonces ese es el circuito. La idea cuál es, en la medida que nosotros vamos cambiando la intensidad luminosa, pues va cambiando el voltaje que se está midiendo. Entonces vamos a configurar para medir voltaje. Entonces el multímetro se tiene que configurar para medir voltaje. Entonces cuando ustedes ya estén haciendo eso, ya esté todo conectado, nos tendrá que dar un valor. Valor que es o que va acorde a la resistencia interna. Noten ustedes que es 5,78. Entonces, obviamente esta fotorresistencia cambiará de acuerdo a la intensidad luminosa. Miren lo que hago aquí. Entonces, esta es una manera en que el simulador me da para representar la variación de luz, ¿no? Entonces, miren ustedes. Esto quiere decir que aumenta la intensidad luminosa. Miren lo que pasa. Esto significa que entre más me acerco aquí, aumenta, ¿sí ven? Entonces, aquí quiere decir es la intensidad luminosa. Esto es oscuridad total, esto es claridad total. Entonces, si yo me muevo hacia el lado de oscuridad completa, hay un mayor voltaje porque la fotorresistencia tiene un valor de resistencia que es superior a los 100 kiloohmios. Ahora, a medida que me muevo hacia la derecha, noten ustedes que se va disminuyendo, ¿no? O sea, hay un punto crítico aquí donde hay iluminación completa. Aquí sería la situación en la cual el celular ilumina completamente, o la linterna del celular ilumina completamente la superficie de la fotorresistencia. Entonces, esa variación de voltaje nos va a servir para precisamente generar una señal que active un sistema de iluminación a partir de esa variación luminosa. Bueno, depende de dónde quiera uno ver esto, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a utilizar esta estructura combinada con los circuitos que hemos visto anteriormente en este curso. Me refiero específicamente al montaje de transistor, relé y lámpara que vimos previamente, para que ustedes lo puedan realizar de tal forma que podamos utilizar una variación óptica y generar el movimiento del relé para que active un bombillo. Es decir, si se va la luz, por ejemplo, esto lo pueden ustedes colocar en un ambiente cerrado, ¿no? Por ejemplo, en un patio. De tal forma que ustedes colocan la fotocelda detectando la intensidad luminosa del exterior. Cuando se hace de noche, entonces al bajar la iluminación llegará a un punto donde la fotocelda aumentará el voltaje en ella lo suficiente para que se produzca una activación. Eso es lo que vamos a hacer exactamente. A ver, en este caso que es simulado, 100 kiloohmios puede ser el valor ideal, pero pues no es el único, ¿no? Es decir, ustedes traten de más o menos, si no trabaja con 100 kiloohmios, puede trabajar con 10 kiloohmios también. En la práctica me ha mostrado que con 10 kiloohmios también se pueden obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, la cuestión es cuando pasamos de iluminación total a oscuridad total. Entonces, noten que ahí generamos un voltaje. Ahora, eso tenemos que acomodarlo en nuestro circuito con transistores para lograr la activación del relé que encienda el bombillo cuando hay una situación de mínima iluminación. O sea, cuando se hace de noche, si utilizamos el proyecto como eso se llama un interruptor crepuscular, es decir,
Enciende la luz cuando la luminosidad del ambiente decae, que sería cuando se hace de noche, ¿no? Entonces espero que con esta explicación quede lo suficientemente claro. La próxima explicación va enfocada a cómo incorporar este sistema en la activación de un transistor para mover un relé. Estaremos viéndonos en la próxima ocasión que hablemos de eso.